Vivir como criador de cerdos en la Inglaterra Tudor, entre los siglos XV y XVII, significaba mucho más que simplemente cuidar unos pocos animales. Representaba un estilo de vida profundamente arraigado en la tierra, el clima y las tradiciones rurales que sustentaban gran parte de la sociedad inglesa de la época. Durante esta época, marcada por transformaciones económicas, sociales y políticas, la actividad agrícola y la ganadería constituyeron la base del sustento familiar y comunitario, y el cerdo ocupó un lugar destacado en este panorama debido a su versatilidad y valor nutricional. El criador de cerdos era generalmente un campesino o trabajador rural que vivía en pequeñas propiedades o dentro del sistema agrario señorial, típico de la Edad Media y que aún persistía en muchas regiones. Su vida diaria giraba en torno al manejo de estos animales, lo que requería cuidados constantes y un profundo conocimiento de su alimentación, salud y comportamiento. La cría de cerdos no se limitaba a un mero oficio, sino a una tarea estratégica, ya que los cerdos proporcionaban carne esencial, grasa para cocinar y conservar alimentos, e incluso materiales para otros usos, como la fabricación de herramientas con sus huesos y pelo. La rutina del criador de cerdos comenzaba temprano, a menudo al amanecer, e implicaba actividades variadas y extenuantes. Debía alimentar a los cerdos con lo que hubiera disponible en la granja, restos de comida, granos, raíces y restos de la cosecha, asegurándose de que tuvieran suficiente nutrición para crecer sanos. También era responsable de la limpieza de los corrales, donde los animales vivían confinados, previniendo enfermedades que podían diezmar a toda la piara. Además, el criador supervisaba el crecimiento de los lechones, cuidaba a las cerdas gestantes y asistía a los partos, que requerían cuidados especiales para asegurar la supervivencia de los lechones. La cría de cerdos presentaba numerosos desafíos. El clima de la Inglaterra Tudor, con sus duros inviernos y veranos irregulares, afectaba directamente la nutrición y el bienestar de los animales. En invierno, por ejemplo, el suministro de alimentos frescos era limitado, y los ganaderos debían recurrir a estrategias para conservar el alimento y mantener calientes a los cerdos. Las enfermedades, a su vez, representaban una amenaza constante, que podía causar importantes pérdidas económicas y afectar la seguridad alimentaria de las familias. Socialmente, el rol del criador de cerdos reflejaba las complejas jerarquías rurales de la época. Si bien la ganadería se consideraba una actividad esencial, los criadores de cerdos solían ocupar posiciones modestas dentro de la estructura feudal, dependiendo de la tierra y de los permisos de los señores locales. En algunos casos, disfrutaban de ciertos privilegios, como el derecho a pastar cerdos en bosques comunales, una práctica conocida como pani, que les permitía alimentar a los animales con bellotas y frutos caídos, reduciendo así los costos de alimentación y aumentando la productividad. Económicamente, los cerdos eran una valiosa fuente de ingresos y subsistencia. La carne de cerdo era ampliamente consumida y podía venderse en los mercados locales, mientras que la grasa era un recurso importante para la preparación de alimentos y la fabricación de jabón y velas. Además, las pieles y los huesos de los animales tenían diversos usos, contribuyendo a la economía doméstica y artesanal. Los agricultores que manejaban bien su ganado podían mejorar las condiciones de vida de sus familias, garantizando un poco más de seguridad ante las dificultades del campo. Culturalmente, la figura del criador de cerdos también estaba inmersa en las tradiciones y creencias populares de la época. Era común que prácticas y supersticiones acompañaran el manejo de los animales, como rituales para protegerse de enfermedades o atraer la fertilidad. La relación entre el hombre y el animal, en este contexto, trascendía lo utilitario, incorporando elementos simbólicos que fortalecían la identidad comunitaria y la conexión con la naturaleza. Así pues, ser criador de cerdos en la Inglaterra Tudor significaba vivir una vida profundamente marcada por la conexión con el entorno rural, la lucha constante contra las adversidades naturales y sociales, y la vital importancia de la actividad para la supervivencia y el sustento de la familia. Fue una vida de trabajo duro,
pero también de conocimiento ancestral, ingenio y resiliencia, que cimentó los cimientos de una sociedad en transformación y dejó un legado perdurable en la historia agrícola inglesa. Temprano por la mañana, aún envuelto en la frescura del aire matutino que anunciaba el despertar de la campiña inglesa, el criador de cerdos comenzaba su rutina con una determinación que revelaba la vital importancia de su trabajo para su familia y su comunidad. El amanecer, marcado por la tenue luz del sol que se alzaba en el horizonte y el lejano canto de los gallos, era el momento en que la vida campestre comenzaba a cobrar ritmo, y el criador, a menudo vestido con ropa sencilla y resistente, se dirigía a los corrales para empezar a ocuparse de los cerdos. Entrar a los corrales a esa hora era una tarea que requería preparación. El ambiente, generalmente construido con cercas rústicas de madera y suelo de tierra, era frío, húmedo, a veces, cubierto por una fina capa de rocío o lodo que se endurecía con el transcurso del día. El olor característico de los animales y la materia orgánica acumulada era intenso, una mezcla cruda que podría resultar desagradable para los visitantes, pero para el granjero, era parte natural de la rutina y una señal de la vida que allí existía. Era un espacio vivo, lleno de sonidos, los gruñidos y movimientos de los cerdos, el susurro de las hojas secas al viento, el ocasional canto de los pájaros, que componían una sinfonía rural que acompañaba cada gesto del hombre. La alimentación de los cerdos, aunque aparentemente sencilla, era el resultado de un profundo conocimiento práctico transmitido de generación en generación. El ganadero sabía que una dieta equilibrada podía marcar la diferencia entre un rebaño débil y enfermizo o una fuente fiable de alimento e ingresos. Por lo tanto, los animales se alimentaban con una cuidadosa combinación de restos de comida del hogar y la granja, restos de verduras, cereales, cáscaras y diversas sobras que evitaban el desperdicio y representaban un recurso valioso. La dieta también incluía cereales selectos, como la cebada y la avena, que proporcionaban energía y ayudaban a los cerdos a ganar peso. Además, el ganadero explotaba con cuidado y sabiduría los recursos naturales de la región. Los llamados mastágenos, frutos, bellotas, raíces y tubérculos caídos o recolectados de los bosques y campos cercanos, se cosechaban meticulosamente para complementar la dieta de los cerdos, especialmente durante los meses de menor disponibilidad agrícola. Estos mastágenos no solo enriquecían la dieta de los animales, sino que también contribuían a su sano desarrollo, proporcionándoles nutrientes esenciales y fibra que facilitaban la digestión. El manejo de la alimentación no era solo un acto mecánico, implicaba observar el comportamiento de los cerdos, controlar su apetito, verificar si alguno mostraba signos de enfermedad o debilidad y ajustar las porciones según su crecimiento y necesidades específicas. El ganadero sabía que una cerda gestante, por ejemplo, requería un cuidado especial en la alimentación para asegurar la supervivencia de sus lechones. De igual manera, los lechones recién nacidos necesitaban protección y una alimentación adecuada para que pudieran crecer fuertes y llegar al matadero a tiempo. Cada mañana también presentaba desafíos prácticos, como asegurar que los cerdos tuvieran acceso a agua limpia y fresca, un recurso preciado que debía reponerse con frecuencia para prevenir enfermedades. El ganadero solía construir y mantener pequeños depósitos o abrevaderos improvisados, observando de cerca el comportamiento de los animales para garantizar su bienestar. Esta rutina matutina, aunque agotadora y exigente, representó un momento de profunda conexión entre el hombre y la naturaleza, donde la paciencia, el cuidado y la atención fueron herramientas esenciales para la supervivencia. Fue un momento en el que el creador, incluso inmerso en su labor, pudo contemplar la tierra circundante, observar los cambios estacionales y comprender que su obra formaba parte de un ciclo mayor que unía pasado, presente y futuro. Así, alimentar a los cerdos al amanecer era mucho más que una simple tarea. Era un ritual de preservación de la vida, una expresión de la íntima relación entre el hombre y los animales que garantizaba la subsistencia y un testimonio silencioso de la resiliencia y el conocimiento de quienes, en medio de las dificultades e incertidumbres,
construyeron su existencia con esfuerzo y sabiduría en la Inglaterra Tudor. Mantener a los cerdos limpios y sanos era uno de los retos más constantes y exigentes que enfrentaban los ganaderos de la Inglaterra Tudor. A diferencia de las condiciones más controladas e higiénicas que conocemos hoy, los corrales eran espacios abiertos y rústicos, expuestos a las inclemencias del tiempo, el barro y la suciedad acumulada. El manejo de los animales era una tarea ardua que requería esfuerzo físico constante, atención meticulosa y un profundo conocimiento de los aspectos prácticos. Los corrales, generalmente construidos con madera sin tratar y rodeados de tablones o troncos, tenían pisos de tierra que, con el tiempo y el constante movimiento de los cerdos, acumulaban heces, orina, restos de comida y barro, creando un ambiente propicio para la proliferación de parásitos, bacterias y otras enfermedades. Por lo tanto, mantener estos espacios limpios no era solo una cuestión de comodidad, sino una necesidad vital para preservar la salud de los cerdos y asegurar la productividad de la manada. La rutina de limpieza consistía en retirar la suciedad acumulada con palas, azadas y escobas improvisadas, así como renovar la cama de los animales con materiales naturales como paja seca, hojas o aserrín, que ayudaban a absorber la humedad y a mantener el área más seca y ventilada. Esta tarea requería una dedicación casi diaria, especialmente después de fuertes lluvias o durante los periodos más húmedos, cuando el riesgo de enfermedades aumentaba considerablemente. Para el granjero, esta era una actividad agotadora, que a menudo requería levantarse temprano por la mañana o al final del día, después de alimentar a los cerdos. La exposición a los fuertes olores y las condiciones insalubres era inevitable, pero comprendía que descuidar la limpieza podía acarrear pérdidas económicas e incluso el colapso de su granja. Por lo tanto, incluso con los escasos recursos y las herramientas rudimentarias disponibles, se esforzó por mantener el entorno lo más saludable posible. Además de la limpieza física de los corrales, el granjero siempre estaba atento a cualquier signo de enfermedad o lesión en los cerdos, que podría ser fatal si no se trataba con prontitud. Observaba atentamente el aspecto general de los animales, el brillo de sus ojos, la textura de su piel y su disposición para moverse, buscando síntomas como fiebre, letargo, tos, diarrea, heridas abiertas o cualquier comportamiento anormal. En la Inglaterra Tudor, el acceso a la medicina convencional era prácticamente inexistente para la mayoría de los trabajadores rurales, lo que obligaba a los agricultores a recurrir a remedios caseros y a un repertorio de recetas tradicionales transmitidas de generación en generación. Estas prácticas incluían el uso de plantas medicinales, hierbas, raíces e infusiones que, según la sabiduría popular, ayudaban a curar infecciones, aliviar el dolor y fortalecer a los cerdos contra enfermedades comunes. Algunas de las plantas utilizadas tenían propiedades antisépticas o antiinflamatorias, como el tomillo, el romero, la manzanilla y la malva, que podían aplicarse como cataplasmas sobre las heridas o prepararse como infusiones para los animales. Otros tratamientos incluían baños con agua tibia y soluciones naturales para combatir parásitos externos, así como masajes en las zonas afectadas para mejorar la circulación y la recuperación. El ganadero también debía ser un observador perspicaz, en cierta medida, un médico improvisado, identificando las condiciones que requerían aislar a los cerdos enfermos para prevenir la propagación de enfermedades, así como la mejor manera de administrar medicamentos, a menudo mezclados con el alimento o administrados directamente a los animales. En casos más graves, la sabiduría popular indicaba la necesidad de sacrificar a los animales para preservar el rebaño restante, una decisión dolorosa pero necesaria. El cuidado de la salud de los cerdos era esencial para la supervivencia de aquel trabajador rural, ya que cada animal representaba una inversión significativa de tiempo y recursos, además de ser una fuente importante de alimento, ingresos e incluso estatus social. Un criador cuidadoso y exitoso se ganaba el respeto de la comunidad y proporcionaba un poco más de seguridad a su familia, mientras que la negligencia podía llevar a la pérdida total del rebaño y a la ruina económica.
Este delicado equilibrio entre cuidado, conocimiento empírico y trabajo duro ejemplificaba la profunda y compleja relación entre el hombre y el animal en la vida rural Tudor, donde la cría de cerdos iba mucho más allá de la simple comida. Era un microcosmos de la lucha diaria por la supervivencia, marcada por desafíos, experiencias de aprendizaje y adaptación constante a las condiciones a menudo adversas de la época. La reproducción porcina también requería cuidados específicos. El criador buscaba mantener una línea de cría sana, seleccionando los mejores animales para la cría y supervisando la gestación de las cerdas, que duraba aproximadamente 3 meses y algunas semanas. La llegada de los lechones era un momento crucial, ya que garantizaba la continuidad del rebaño, en consecuencia, la seguridad alimentaria y económica de la familia. Durante el día, además de todas las responsabilidades asociadas con la alimentación, la limpieza y el cuidado de la salud de los cerdos, el granjero debía lidiar con una amenaza constante y real: los depredadores naturales que aún habitaban las zonas rurales de la Inglaterra Tudor. Zorros, lobos e incluso aves rapaces representaban un verdadero peligro para los cerdos, especialmente para los lechones y los cerdos jóvenes, que eran vulnerables e incapaces de valerse por sí mismos. Esta amenaza formaba parte de la vida diaria del trabajador agrícola, lo que imponía una capa adicional de vigilancia y cuidado que podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La presencia de estos depredadores se debía a que Inglaterra aún se caracterizaba por extensos bosques, zonas arboladas y campos abiertos, donde la fauna silvestre se mantenía presente a pesar de la creciente ocupación humana. Los zorros, conocidos por su astucia, eran depredadores especialmente peligrosos por la noche, acercándose a los corrales en busca de alimento fácil, mientras que los lobos, aunque menos frecuentes, seguían causando miedo y destrucción, atacando con ferocidad a grupos de cerdos. Las aves rapaces, como los halcones y las águilas, también podían representar una amenaza para los cerdos jóvenes, llevando celos, lo que mantenía a los criadores en constante alerta. Ante estos peligros, el ganadero dedicaba gran parte de su jornada a proteger a los cerdos, comenzando por la construcción y el riguroso mantenimiento de los corrales. Estas estructuras debían ser sólidas, con cercas altas y robustas, generalmente de madera robusta, a veces reforzadas con piedras o arbustos espinosos para dificultar el acceso de intrusos. La ubicación de los corrales también era estratégica. Solían ubicarse cerca de la casa del ganadero o en zonas fácilmente visibles, evitando terrenos bajos y húmedos, que favorecían los ataques nocturnos. La vigilancia era una tarea agotadora y a menudo solitaria. El granjero debía estar alerta durante todo el día, atento a cualquier movimiento sospechoso alrededor del corral, como huellas, ruidos o indicios de intento de intrusión. Cuando la actividad en la granja lo permitía, recorría los alrededores, reforzando las cercas que pudieran estar dañadas o buscando aberturas que los depredadores pudieran aprovechar. La noche era especialmente preocupante, ya que la oscuridad favorecía los ataques de animales salvajes. Para aumentar la seguridad, los criadores solían recurrir a perros especialmente entrenados para proteger a sus rebaños. Estos perros, a menudo razas resistentes y resilientes, se encargaban de patrullar el área circundante, ladrar y, de ser necesario, enfrentarse a los depredadores para ahuyentarlos. La relación entre el criador y el perro era estrecha y vital para el éxito de la labor de protección, requiriendo entrenamiento, cuidados y una comunicación casi instintiva para que el animal desempeñara su función eficazmente. En algunas regiones, los ganaderos aún organizaban pequeños grupos de vigilancia entre sus vecinos, turnándose para proteger colectivamente sus propiedades y animales, lo que reflejaba un espíritu de cooperación esencial para afrontar los desafíos del entorno rural de la época. Esta solidaridad contribuyó a reducir las pérdidas y a fortalecer los lazos comunitarios, creando una red de apoyo ante la adversidad. En ocasiones, a pesar de todas las precauciones, se producían ataques que dejaban al ganadero frustrado y en una situación difícil.
La pérdida de cerdos no solo suponía una pérdida económica, sino también un duro golpe al esfuerzo acumulado durante meses, especialmente para las familias que dependían exclusivamente de la cría de ganado para su sustento. Estas dolorosas experiencias obligaron a los trabajadores rurales a redoblar su vigilancia, mejorar sus defensas y aprender continuamente sobre los hábitos de los depredadores para anticipar sus acciones. La necesidad de proteger a los cerdos de los ataques también influyó en otras decisiones de gestión. Por ejemplo, el ganadero podía optar por alimentar a los animales en horarios específicos, asegurándose de que estuvieran en el corral antes del anochecer, o limitar temporalmente el acceso a las zonas exteriores durante periodos críticos, como la época de nacimiento de los lechones. Estas estrategias, si bien restringían en cierta medida la libertad de los cerdos, eran esenciales para asegurar su supervivencia, en consecuencia, el éxito de la granja. Esta lucha constante contra la naturaleza salvaje formaba parte de la vida cotidiana del criador de cerdos Tudor, lo que ponía de relieve la dura y exigente realidad del trabajo rural de la época. Proteger a los animales de los depredadores requería atención, valentía y perseverancia, lo que situaba al trabajador en un entorno donde el hombre y la naturaleza mantenían un delicado equilibrio, lleno de desafíos, aprendizaje y adaptación. Así, gestionar la seguridad de los cerdos era mucho más que una simple cuestión práctica. Era un elemento fundamental para la sostenibilidad económica y social de la familia rural, simbolizando la resiliencia y el ingenio de quienes vivían y trabajaban en un mundo todavía duro e impredecible, donde cada victoria contra el peligro representaba el mantenimiento de un modo de vida ancestral y la esperanza de días mejores. Más allá de las arduas tareas prácticas y el manejo diario de los animales, el criador de cerdos en la Inglaterra Tudor desempeñó un papel fundamental en la economía rural local, integrado en un sistema comercial que, si bien aún rudimentario para los estándares modernos, fue vital para la supervivencia y el crecimiento de las comunidades agrícolas. La cría de cerdos no solo era una actividad de subsistencia, que proporcionaba a la familia el alimento y la grasa necesarios, sino también una importante fuente de ingresos e intercambio económico, conectando los trabajadores rurales con redes comerciales locales, ferias y mercados periódicos que distribuían bienes y servicios por toda la región. La venta de animales, ya fuera cerdos vivos, carne fresca, tocino curado o manteca de cerdo, era una de las principales fuentes de ingresos de los agricultores. Los mercados rurales, generalmente ubicados en pueblos o ciudades cercanas, servían como centros estratégicos donde los productores podían negociar directamente con diversos compradores, desde carniceros, comerciantes y otros agricultores hasta consumidores finales que buscaban productos frescos y asequibles. Estos mercados, que se celebraban en días fijos de la semana o durante eventos estacionales más importantes, eran verdaderos centros de intercambio social y económico, que reunían a personas de diferentes orígenes y clases sociales, todas en busca de negociar y ganarse la vida. Para operar con éxito en este entorno, los criadores de cerdos necesitaban un profundo conocimiento del mercado local. Esto implicaba comprender el valor de sus animales en diferentes etapas: lechones, cerdos en crecimiento, animales listos para el sacrificio, así como las fluctuaciones de precios causadas por factores estacionales, condiciones climáticas, la competencia en la oferta e incluso eventos sociales que influían en la demanda de carne. Por ejemplo, las temporadas festivas o los periodos de escasez de otros alimentos podían incrementar el precio de los productos porcinos, ofreciendo a los ganaderos oportunidades para obtener mayores ganancias. Además de las ventas directas, el comercio a menudo implicaba el intercambio o trueque, prácticas fundamentales en una economía que aún se basaba parcialmente en la reciprocidad y con escasas divisas en circulación. Los ganaderos podían intercambiar sus cerdos o productos porcinos por otros alimentos, herramientas, telas o incluso servicios, creando una compleja red de intercambios que mantenía la economía local en funcionamiento a pesar de las limitaciones monetarias. Estos intercambios requerían habilidad y tacto para garantizar que el valor recibido fuera justo y satisfactorio,
y a menudo implicaban acuerdos verbales, testigos e incluso compromisos futuros que fortalecían los vínculos sociales de la comunidad. En muchos casos, los criadores participaban activamente en ferias más grandes, celebradas en ciudades importantes o centros comerciales regionales, donde podían presentar sus productos a un público más amplio. En estos espacios, la competencia era más feroz, y los criadores necesitaban diferenciar sus animales y productos por su calidad, apariencia y procedencia, forjando una reputación que les garantizara mejores negocios en el futuro. Presentar cerdos sanos, bien cuidados y bien alimentados era una estrategia para ganar confianza y, en consecuencia, obtener precios más ventajosos. Para alcanzar este estándar de calidad y asegurar el valor de mercado, el criador invirtió tiempo y recursos en el manejo de los animales, asegurando su alimentación, higiene y bienestar. El esfuerzo por prevenir enfermedades, mejorar la genética del rebaño y mantener a los animales en buen estado físico influyó directamente en las ganancias, ya que los compradores estaban dispuestos a pagar más por animales robustos con buena carne y piel sana. Además, el criador debía conocer las costumbres y preferencias locales. Por ejemplo, ciertos cortes de carne o tipos de productos cárnicos, como el tocino ahumado, eran más populares en ciertas regiones, y la destreza en la preparación y conservación de estos productos añadía valor comercial. El uso de técnicas tradicionales de salazón, ahumado y conservación era un factor diferenciador que podía prolongar la vida útil y facilitar las ventas en mercados distantes. Otro aspecto importante de la participación económica del criador era la relación con intermediarios y comerciantes que operaban entre las comunidades rurales y los centros urbanos. Estos agentes, a menudo conocidos como mercaderes, compraban productos directamente de la granja o en mercados locales para revenderlos en zonas más extensas, a veces incluso exportándolos a otras regiones de Inglaterra o al extranjero. Esta relación comercial era crucial para expandir el alcance del criador, pero también requería negociaciones cuidadosas para evitar pérdidas causadas por precios bajos o condiciones desfavorables impuestas por los comerciantes. En el contexto social, la actividad económica del criador de cerdos influía en su posición en la comunidad. El éxito en las ventas podía garantizar un mayor prestigio, fortalecer las alianzas locales e incluso abrir puertas a nuevas oportunidades, como asociaciones agrícolas, el intercambio de otros productos o el acceso a crédito informal entre vecinos. Esta dimensión social reforzaba el rol del criador no solo como productor, sino también como agente económico integrado en una red de relaciones que sustentaba el tejido rural Tudor. Además de las ventas, el criador también necesitaba gestionar los recursos obtenidos, administrando efectivo, productos y reservas para garantizar la continuidad de la producción y el bienestar familiar. Esta planificación implicaba decisiones importantes sobre la reinversión en la cría, la compra de alimento suplementario, el mantenimiento de los corrales y la adquisición de herramientas o animales auxiliares, todo ello dentro de las limitaciones y condiciones financieras impuestas por la época. En resumen, la participación del criador de cerdos en la economía local de la Inglaterra Tudor fue multifacética, combinando habilidades de producción, negociación, conocimiento del mercado y estrategias sociales. Operaba en un entorno donde la subsistencia y la prosperidad estaban directamente vinculadas a la capacidad de gestionar su ganado y sus relaciones comerciales, afrontando los retos diarios con creatividad, resiliencia y una profunda conexión con el mundo rural que lo rodeaba. Esta dinámica económica, aunque a veces invisible a los ojos de la historia oficial, fue uno de los pilares que sustentaron a las comunidades rurales inglesas durante siglos, moldeando formas de vida y tradiciones que perdurarían durante generaciones. Socialmente, el criador de cerdos era un miembro vital de la comunidad rural, contribuyendo a la autosuficiencia y estabilidad de la aldea o granja donde vivía. Su trabajo era respetado, ya que la cría de cerdos se consideraba una actividad rentable y esencial para alimentar a la población, especialmente en épocas de hambruna o guerra. En definitiva, la vida de este trabajador rural,
El criador de cerdos de la Inglaterra Tudor, aunque profundamente marcada por una serie de dificultades y desafíos casi constantes, también reveló una relación única e intrincada con el entorno natural y los ritmos de la tierra que lo sustentaban. Esta existencia, aunque dura, no era simplemente una lucha por la supervivencia diaria. Era un estilo de vida arraigado en siglos de conocimiento empírico, transmitido de generación en generación, que combinaba prácticas agrícolas tradicionales, una observación meticulosa y un respeto sereno por los ciclos naturales que regían el mundo rural. La rutina del granjero no se limitaba a tareas mecánicas y repetitivas, sino que implicaba una atención constante a los sutiles cambios en el paisaje, el comportamiento animal y las condiciones climáticas que, en conjunto, determinaban el éxito o el fracaso del rebaño. Aprendió a interpretar las señales de la naturaleza, como el cambio en el olor del aire antes de una tormenta, el comportamiento de los cerdos ante la inminente llegada del frío intenso o el ritmo de crecimiento de los cultivos forrajeros, para ajustar su manejo y garantizar que los animales estuvieran protegidos, bien alimentados y preparados para afrontar los rigores de las estaciones. Esta conexión con el ciclo natural era aún más evidente al observar las estaciones, que configuraban el calendario de actividades de la granja. En otoño, por ejemplo, el ganadero aumentaba la alimentación de los cerdos para que ganaran el peso adecuado para el invierno, un periodo en el que el alimento escaseaba y las condiciones eran más difíciles. Durante los meses más fríos, redoblaba sus cuidados para proteger a los animales del frío intenso, preparando los corrales para evitar la humedad y el viento. En primavera, el nacimiento de los lechones representaba esperanza y renovación, pero también una fase delicada que requería una vigilancia constante para prevenir pérdidas y asegurar el crecimiento saludable de los nuevos cerdos. Además, esta profunda conexión con la tierra y la naturaleza le brindó al creador un sentido de pertenencia y continuidad histórica. Sabía que sus prácticas formaban parte de una tradición ancestral, que se remontaba a tiempos inmemoriales y sustentaba no solo a su familia, sino a toda la comunidad que lo rodeaba. Este conocimiento, a menudo informal y oral, se valoraba como un patrimonio esencial que preservaba el equilibrio entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Sin embargo, la vida de Tudor, el criador de cerdos, estuvo marcada por graves desafíos que pusieron a prueba su resistencia física, emocional y financiera. Las condiciones climáticas adversas, tormentas, sequías prolongadas, inviernos rigurosos, podían diezmar partes de la manada, causando pérdidas devastadoras que comprometían el sustento familiar durante meses o incluso años. Las enfermedades, a menudo inexplicables y sin tratamientos eficaces, se propagaban rápidamente, lo que obligaba al criador a ser creativo al probar remedios caseros o adaptar las prácticas de manejo de los animales. Además de los riesgos naturales, los ganaderos también se enfrentaban a la incertidumbre y fluctuaciones del mercado rural, donde el precio de los cerdos y sus subproductos podía fluctuar en función de la demanda, acontecimientos políticos, conflictos locales o crisis económicas que sacudían el sistema agrícola. La inestabilidad económica a menudo colocaba a los trabajadores en una situación vulnerable, obligándolos a buscar alternativas para mantener sus ingresos, negociar rigurosamente y adaptar sus estrategias de producción a las condiciones cambiantes. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, el criador de cerdos Tudor encontró un sentido a su rutina diaria que iba más allá de la mera subsistencia. Su trabajo era un eslabón vital en la cadena que sustentaba la vida rural, proporcionando alimentos, materias primas y riqueza a las comunidades. Fue, en muchos sentidos, un guardián de los ciclos naturales, un intérprete de los cambios en el campo y un agente activo en el mantenimiento del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Además, su existencia se enmarcaba en un contexto social y cultural que valoraba la resiliencia, la solidaridad comunitaria y la transmisión de conocimientos. En las aldeas, estos trabajadores formaban parte de redes de apoyo mutuo,
donde era común compartir recursos, ayudar en las cosechas e intercambiar información sobre el manejo de animales y la siembra, fortaleciendo así los lazos entre familias y vecinos. En definitiva, la vida del criador de cerdos en la Inglaterra Tudor simbolizaba la complejidad y la riqueza de la vida rural preindustrial, una combinación de trabajo duro, conocimiento práctico, adaptación constante, desafíos constantes y una relación profunda y respetuosa con el entorno natural. Era una existencia que, si bien marcada por las dificultades y la lucha, también llevaba consigo las huellas de la esperanza, la continuidad y la identidad cultural que moldearon la sociedad inglesa durante siglos. Planchar en el siglo XX era una tarea doméstica que, si bien hoy puede parecer sencilla y rutinaria, implicaba una serie de precauciones, técnicas y un cierto ritual que reflejaba los cambios sociales, tecnológicos y culturales de la época. Antes de la popularización de las planchas eléctricas, que no se popularizaron hasta las décadas de 1930 y 1940, la gente tenía que recurrir a métodos más laboriosos e ingeniosos para mantener la ropa suave y presentable. A principios del siglo XIX, la aparentemente sencilla tarea de planchar ropa era, de hecho, una actividad que requería no solo tiempo y esfuerzo, sino también una considerable destreza y paciencia por parte de quienes la realizaban, generalmente mujeres encargadas de las tareas domésticas. A diferencia de las planchas eléctricas modernas, que ofrecen control de temperatura y facilidad de uso, las planchas utilizadas en aquella época eran pesadas piezas de hierro fundido, sin ningún tipo de ajuste ni aislamiento térmico, lo que convertía el proceso en un verdadero reto. Estas planchas se calentaban directamente sobre una chimenea o sobre brasas incandescentes guardadas en recipientes especiales, como pequeñas estufas de hierro. La técnica correcta de planchado era esencial para evitar dañar la ropa, ya que si la plancha estaba demasiado caliente, la tela podía quemarse, mancharse o incluso derretirse, especialmente en materiales delicados como el lino fino, la seda o las telas teñidas con colores sensibles al calor. Por el contrario, si la plancha no estaba lo suficientemente caliente, las arrugas y pliegues no se eliminaban correctamente, requiriendo múltiples pasadas que desgastaban la tela y prolongaban el proceso. Además, manipular una plancha caliente era peligroso. El peso del objeto, combinado con la alta temperatura, creaba un riesgo real y constante de quemaduras. Los planchadores debían tener una excelente coordinación para sostener la plancha a la temperatura correcta y aplicar la presión correcta, evitando así accidentes con las manos o la ropa. El intenso calor que irradiaba la plancha hacía que el entorno de trabajo fuera incómodamente caluroso, especialmente en cocinas pequeñas o lavanderías con ventilación limitada. Para aliviar la dureza de esta tarea, era común colocar paños húmedos entre la plancha y las prendas más delicadas, actuando como barrera protectora contra el contacto directo entre el metal y la tela. Este método también ayudaba a suavizar las arrugas difíciles gracias al vapor producido por el paño húmedo y caliente. Sin embargo, este método requería aún más cuidado, ya que el paño podía quemarse rápidamente si la plancha estaba demasiado caliente, y la falta de control del calor hacía el proceso aún más impredecible. Preparar el espacio de planchado también era una parte importante de la rutina. Encender el fuego para calentar las planchas, mantener las brasas a la temperatura ideal, disponer la ropa en superficies adecuadas, a menudo tablas rústicas cubiertas con tela, y tener agua cerca para humedecer los paños. Todo ello requería una planificación cuidadosa y un trabajo duro, que consumía varias horas al día. Para las mujeres de las clases más pudientes, la tarea de planchar, aunque agotadora, podía ser más fácil con la ayuda de sirvientas y criadas capacitadas, que dominaban las técnicas y ayudaban a mantener la ropa de la familia impecable. Entre las clases bajas,
Esta responsabilidad solía recaer en la señora de la casa o sus hijas, quienes debían compaginar esta actividad con otras obligaciones domésticas y, a menudo, con el trabajo fuera de casa. Por lo tanto, el simple acto de planchar la ropa a principios del siglo XIX era un ritual diario que combinaba técnica, fuerza física, atención meticulosa y, sobre todo, paciencia. Era una labor esencial para mantener la apariencia y la higiene personal, además de reflejar el estatus social y la autoimagen, elementos que, incluso en épocas más sencillas, tenían gran importancia en las relaciones sociales y la vida familiar. Para facilitar el alisado de la ropa y optimizar el proceso de planchado, las amas de casa y el personal doméstico empleaban diversas técnicas desarrolladas con el tiempo, que implicaban tanto la preparación previa de la tela como el cuidado durante el planchado en caliente. Una de las prácticas más comunes era humedecer ligeramente las telas, un método que consistía en aplicar agua o vapor para suavizar las fibras y facilitar la eliminación de las arrugas más profundas y persistentes. Esta humedad podía aplicarse de diversas maneras, según los recursos disponibles y el tipo de prenda. En muchos hogares, se usaba un pulverizador improvisado o simplemente se pasaba suavemente un paño húmedo por la superficie de la tela antes de plancharla. En otras situaciones, especialmente en habitaciones con chimeneas o estufas de leña, se utilizaba el vapor generado por el calor para preparar las prendas para el alisado, colocándolas estratégicamente para recibir este vapor natural que ayudaba a relajar las fibras. Además, una técnica muy eficaz y ampliamente utilizada era cubrir la ropa con toallas húmedas durante el planchado. Esta capa adicional actuaba como barrera protectora, impidiendo que la plancha caliente entrara en contacto directo con la tela, lo que podría causar quemaduras, brillos o incluso daños permanentes, especialmente en telas delicadas como el algodón fino, la seda o el lino. Esta protección también ayudaba a distribuir el calor de forma más uniforme, evitando el sobrecalentamiento localizado que podría dañar la prenda. El movimiento de la plancha, a su vez, era metódico, continuo y cuidadoso, siguiendo un ritmo constante para asegurar que cada centímetro de la tela quedara perfectamente planchado. Los planchadores experimentados conocían la importancia de deslizar la plancha con firmeza, pero sin ejercer demasiada presión, para evitar estirar o deformar la tela. La dirección de movimiento también podía variar según la textura de la prenda, evitando siempre el riesgo de crear nuevas arrugas al planchar las antiguas. Este proceso solía seguir un orden lógico. Se empezaba con las zonas más grandes y menos detalladas de la prenda, y luego se pasaba a las partes más pequeñas, como cuellos, puños, pliegues y costuras, que requerían un cuidado especial, a menudo, una plancha más pequeña o adaptada para alcanzar rincones y detalles difíciles. En aquella época, el trabajo era casi artesanal, exigiendo destreza, paciencia y atención al más mínimo detalle para preservar la integridad de la prenda. La combinación de estas técnicas, humedecer las fibras, protegerlas con paños húmedos y usar movimientos precisos, transformó el planchado en una tarea que iba mucho más allá del simple alisado. Implicaba conocimientos prácticos adquiridos con la experiencia, una delicadeza en el manejo de diferentes tipos de telas y una preocupación constante por la durabilidad de las prendas, lo que a menudo representaba una inversión considerable para las familias. Además, este ritual diario también tenía un aspecto estético y social. La ropa bien planchada era sinónimo de cuidado, higiene y respeto por uno mismo y por los demás. En una época en la que la apariencia reflejaba directamente el estatus social, vestir ropa elegante y cuidada podía abrir puertas y facilitar las relaciones, tanto personales como profesionales. Así, planchar la ropa a principios del siglo XIX, lejos de ser una simple tarea mecánica, representaba una delicada mezcla de técnica, atención y sensibilidad, donde cada gesto y cuidado contribuía al resultado final, prendas pulcras, presentables y listas para afrontar la jornada. Reflejo de una preocupación que iba mucho más allá de la superficie del tejido, revelando aspectos profundos de la vida cotidiana,
las costumbres y los valores sociales de la época. Con el paso de las décadas, especialmente a principios del siglo XX, la llegada de la plancha eléctrica supuso una auténtica revolución en las rutinas de lavado en casa. Hasta entonces, planchar prendas era una tarea que requería no solo tiempo y un esfuerzo físico considerable, sino también conocimientos prácticos para afrontar los riesgos y las limitaciones de las planchas de hierro fundido calentadas manualmente. La introducción de la plancha eléctrica, inicialmente un dispositivo innovador y futurista, transformó profundamente esta actividad, haciéndola mucho más accesible, eficiente y segura para las amas de casa y las trabajadoras del hogar de todo el mundo. Las primeras planchas eléctricas aparecieron comercialmente alrededor de las décadas de 1920 y 1930, y rápidamente experimentaron mejoras que las hicieron más fiables y fáciles de usar. A diferencia de las planchas tradicionales, que requerían recargas constantes de carbón o calentamiento al fuego, la plancha eléctrica podía enchufarse a una toma de corriente estándar, lo que permitía un control de temperatura más preciso. Esta capacidad de ajustar el calor permitió usar el dispositivo en una variedad mucho mayor de tejidos, desde los más resistentes, como el algodón grueso, hasta los más delicados, como la seda y las telas sintéticas, que comenzaban a aparecer en el mercado. Esta innovación tecnológica redujo significativamente el tiempo dedicado a planchar la ropa y la fatiga asociada a esta tarea. Donde antes era necesario lidiar con planchas pesadas, calor desigual y el riesgo constante de quemar o manchar las telas, la plancha eléctrica ofrecía una superficie calentada y estable que se deslizaba fácilmente sobre la ropa, proporcionando un alisado más uniforme y seguro. Su ligereza y diseño ergonómico también facilitaban su manejo, haciendo la tarea menos agotadora y más accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas. Además, el avance de la plancha eléctrica trajo consigo la posibilidad de ampliar el cuidado de la ropa en general. Con un dispositivo que permitía variaciones de temperatura, fue posible conservar y restaurar prendas que antes eran difíciles o arriesgadas de planchar, preservando su integridad por más tiempo. Esta capacidad fue crucial en una época en que la moda se diversificaba rápidamente y los tejidos se volvían más variados, requiriendo un cuidado más específico para cada tipo. Otro aspecto importante de esta transformación fue el impacto social y cultural que la plancha eléctrica tuvo en las rutinas domésticas. Se convirtió en un símbolo de modernidad y progreso tecnológico, presente en hogares que buscaban mantenerse al día con las innovaciones que facilitaban la vida cotidiana. El uso de la plancha eléctrica se asoció con una vida más práctica y cómoda, y su popularización contribuyó a la redefinición de las tareas domésticas, ayudando a reducir el tiempo dedicado al trabajo manual que antes consumía gran parte de la vida diaria de las familias. Esta innovación también allanó el camino para el crecimiento y la diversificación de la industria de los electrodomésticos, impulsando la creación de aparatos cada vez más sofisticados y especializados, como planchas de vapor, planchas con suelas antiadherentes y otros accesorios que continuaron mejorando el cuidado de la ropa a lo largo del siglo XX y posteriormente. La plancha eléctrica se convirtió así en una herramienta indispensable no solo para alisar la ropa, sino también para mantener la apariencia y la higiene personal, aspectos cada vez más valorados en las sociedades urbanas modernas. Finalmente, la introducción de la plancha eléctrica transformó el planchado, que pasó de ser una tarea ardua, restringida a unos pocos con conocimientos especializados, a una actividad cotidiana más rápida y menos estresante, que podía ser realizada de forma segura y eficiente por cualquiera dispuesto a dedicar unos minutos al cuidado de su ropa. Este avance tecnológico ejemplifica cómo las pequeñas innovaciones pueden tener un profundo impacto en la vida cotidiana de las personas, cambiando hábitos, liberando tiempo para otras actividades y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de muchas maneras. A pesar de ello, planchar aún requería tiempo y atención. La ropa del siglo XX se confeccionaba con una variedad de telas, desde algodón y lino hasta las primeras sintéticas, cada una con un cuidado diferente para evitar daños.
Camisas, vestidos, pantalones y ropa de cama debían alinearse y alisarse cuidadosamente para garantizar una apariencia impecable, especialmente en una época en la que la apariencia personal se consideraba un reflejo de disciplina y estatus social. Más allá del aspecto práctico, planchar era también un momento casi meditativo, una pausa en la ajetreada rutina diaria, donde muchas mujeres aprovechaban para reflexionar o incluso charlar con familiares y personal de limpieza. Era una tarea que requería concentración y técnica, y para muchas familias, formaba parte de un ritual doméstico que fortalecía los lazos familiares y el cuidado del hogar. Así, el arte de planchar a lo largo del siglo XX no es solo una simple tarea doméstica, sino un fiel reflejo de las profundas transformaciones tecnológicas, sociales y culturales que marcaron indeleblemente este periodo histórico. Este acto aparentemente cotidiano encierra una narrativa rica y multifacética, que revela mucho sobre cómo las innovaciones tecnológicas han logrado alterar rutinas, modificar hábitos e incluso influir en los roles de las personas en el entorno familiar y social, reflejando los logros y desafíos que enfrenta toda una sociedad en constante evolución. A principios del siglo XX, planchar seguía siendo una actividad ardua, que requería un esfuerzo físico considerable y mucha paciencia, debido principalmente al uso de planchas tradicionales de hierro fundido, que debían calentarse manualmente sobre brasas o al fuego, sin un control preciso de la temperatura. Esta limitación técnica hacía que el proceso fuera lento y arriesgado, ya que el riesgo de dañar la ropa era alto. En este contexto, la ejecución cuidadosa de la tarea requería conocimientos prácticos, experiencia y atención constante, cualidades que no todos adquirían fácilmente. Sin embargo, con la llegada de la plancha eléctrica, esta dinámica comenzó a cambiar radicalmente. El desarrollo de este dispositivo trajo consigo una serie de avances que revolucionaron la forma de cuidar la ropa. El control de temperatura permitió adaptar el calor de la plancha a diferentes tipos de tejidos, lo que amplió considerablemente la variedad de prendas que se podían cuidar de forma segura y eficaz. Este avance tecnológico redujo la fatiga física asociada a la tarea y el riesgo de dañar la ropa, haciendo que el planchado fuera más accesible y menos intimidante para un público más amplio. Más allá del aspecto técnico, la plancha eléctrica y otras innovaciones asociadas a ella reflejaron e influyeron en profundos cambios sociales. Durante gran parte del siglo XX, la responsabilidad del cuidado de la ropa recaía principalmente en las mujeres, especialmente en las amas de casa y las trabajadoras domésticas. La llegada de dispositivos que facilitaban esta tarea contribuyó a aliviar parte de la carga de esta obligación, contribuyendo a la transformación de los roles de género tradicionales y abriendo espacio para que las mujeres dedicaran más tiempo a otras actividades, ya fueran profesionales, educativas o personales. A su vez, este proceso contribuyó a la modificación gradual de la estructura familiar y las relaciones sociales, convirtiendo el hogar en un entorno donde la tecnología y la comodidad comenzaron a cobrar protagonismo. Culturalmente, el planchado también adquirió nuevos significados a lo largo del siglo XX. El valor de la presentación personal, la búsqueda de una imagen cuidada y la importancia de la higiene y la apariencia en las relaciones sociales se vieron reforzados por la capacidad de mantener la ropa bien planchada y cuidada. La plancha eléctrica, por lo tanto, se convirtió no solo en una herramienta funcional, sino también en un símbolo de modernidad, orden y progreso, presente en los hogares que buscaban adaptarse a los cambios del mundo contemporáneo. Este electrodoméstico llegó a representar la capacidad de las personas para controlar y mejorar su entorno, reflejando la mentalidad optimista y transformadora que marcó gran parte del siglo. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos en electrodomésticos impulsaron el desarrollo de productos cada vez más sofisticados, como las planchas de vapor, que simplificaron aún más el cuidado de la ropa, permitiendo resultados más rápidos y profesionales.
Esta evolución continuó democratizando el acceso a estas herramientas, beneficiando tanto a los grandes centros urbanos como a las regiones menos desarrolladas, y promoviendo una creciente estandarización de los hábitos de consumo y estilos de vida. Esta estandarización también influyó en la industria de la moda, que comenzó a crear piezas y tejidos teniendo en cuenta las nuevas tecnologías disponibles para el cuidado y la conservación de la ropa. En definitiva, la historia del arte del planchado en el siglo XX es una narrativa que va más allá del mero acto de alisar telas. Es una historia de cómo la innovación tecnológica puede transformar aspectos esenciales de la vida cotidiana, cómo los cambios en dispositivos y herramientas impactan directamente en la dinámica social, cultural y económica, y cómo una actividad aparentemente sencilla puede reflejar el progreso y las transformaciones de una sociedad en constante cambio. La trayectoria de la plancha eléctrica y sus técnicas asociadas revela la interrelación entre tecnología, cultura y vida práctica, demostrando que incluso las tareas más rutinarias tienen el potencial de contar grandes historias sobre los seres humanos, sus logros y su adaptación a los tiempos y a un mundo en constante evolución. Vivir como criador de cerdos en la Inglaterra Tudor, entre los siglos XV y XVII, significaba mucho más que simplemente cuidar unos pocos animales. Representaba un estilo de vida profundamente arraigado en la tierra, el clima y las tradiciones rurales que sustentaban gran parte de la sociedad inglesa de la época. Durante esta época, marcada por transformaciones económicas, sociales y políticas, la actividad agrícola y la ganadería constituyeron la base del sustento familiar y comunitario, y el cerdo ocupó un lugar destacado en este panorama debido a su versatilidad y valor nutricional. El criador de cerdos era generalmente un campesino o trabajador rural que vivía en pequeñas propiedades o dentro del sistema agrario señorial, típico de la Edad Media y que aún persistía en muchas regiones. Su vida diaria giraba en torno al manejo de estos animales, lo que requería cuidados constantes y un profundo conocimiento de su alimentación, salud y comportamiento. La cría de cerdos no se limitaba a un mero oficio, sino a una tarea estratégica, ya que los cerdos proporcionaban carne esencial, grasa para cocinar y conservar alimentos, e incluso materiales para otros usos, como la fabricación de herramientas con sus huesos y pelo. La rutina del criador de cerdos comenzaba temprano, a menudo al amanecer, e implicaba actividades variadas y extenuantes. Debía alimentar a los cerdos con lo que hubiera disponible en la granja, restos de comida, granos, raíces y restos de la cosecha, asegurándose de que tuvieran suficiente nutrición para crecer sanos. También era responsable de la limpieza de los corrales, donde los animales vivían confinados, previniendo enfermedades que podían diezmar a toda la piara. Además, el criador supervisaba el crecimiento de los lechones, cuidaba a las cerdas gestantes y asistía a los partos, que requerían cuidados especiales para asegurar la supervivencia de los lechones. La cría de cerdos presentaba numerosos desafíos. El clima de la Inglaterra Tudor, con sus duros inviernos y veranos irregulares, afectaba directamente la nutrición y el bienestar de los animales. En invierno, por ejemplo, el suministro de alimentos frescos era limitado, y los ganaderos debían recurrir a estrategias para conservar el alimento y mantener calientes a los cerdos. Las enfermedades, a su vez, representaban una amenaza constante, que podía causar importantes pérdidas económicas y afectar la seguridad alimentaria de las familias. Socialmente, el rol del criador de cerdos reflejaba las complejas jerarquías rurales de la época. Si bien la ganadería se consideraba una actividad esencial, los criadores de cerdos solían ocupar posiciones modestas dentro de la estructura feudal, dependiendo de la tierra y de los permisos de los señores locales. En algunos casos, disfrutaban de ciertos privilegios, como el derecho a pastar cerdos en bosques comunales, una práctica conocida como pani, que les permitía alimentar a los animales con bellotas y frutos caídos, reduciendo así los costos de alimentación y aumentando la productividad. Económicamente, los cerdos eran una valiosa fuente de ingresos y subsistencia.
La carne de cerdo era ampliamente consumida y podía venderse en los mercados locales, mientras que la grasa era un recurso importante para la preparación de alimentos y la fabricación de jabón y velas. Además, las pieles y los huesos de los animales tenían diversos usos, contribuyendo a la economía doméstica y artesanal. Los agricultores que manejaban bien su ganado podían mejorar las condiciones de vida de sus familias, garantizando un poco más de seguridad ante las dificultades del campo. Culturalmente, la figura del criador de cerdos también estaba inmersa en las tradiciones y creencias populares de la época. Era común que prácticas y supersticiones acompañaran el manejo de los animales, como rituales para protegerse de enfermedades o atraer la fertilidad. La relación entre el hombre y el animal, en este contexto, trascendía lo utilitario, incorporando elementos simbólicos que fortalecían la identidad comunitaria y la conexión con la naturaleza. Así pues, ser criador de cerdos en la Inglaterra Tudor significaba vivir una vida profundamente marcada por la conexión con el entorno rural, la lucha constante contra las adversidades naturales y sociales, y la vital importancia de la actividad para la supervivencia y el sustento de la familia. Fue una vida de trabajo duro, pero también de conocimiento ancestral, ingenio y resiliencia, que cimentó los cimientos de una sociedad en transformación y dejó un legado perdurable en la historia agrícola inglesa. Temprano por la mañana, aún envuelto en la frescura del aire matutino que anunciaba el despertar de la campiña inglesa, el criador de cerdos comenzaba su rutina con una determinación que revelaba la vital importancia de su trabajo para su familia y su comunidad. El amanecer, marcado por la tenue luz del sol que se alzaba en el horizonte y el lejano canto de los gallos, era el momento en que la vida campestre comenzaba a cobrar ritmo, y el criador, a menudo vestido con ropa sencilla y resistente, se dirigía a los corrales para empezar a ocuparse de los cerdos. Entrar a los corrales a esa hora era una tarea que requería preparación. El ambiente, generalmente construido con cercas rústicas de madera y suelo de tierra, era frío, húmedo, a veces, cubierto por una fina capa de rocío o lodo que se endurecía con el transcurso del día. El olor característico de los animales y la materia orgánica acumulada era intenso, una mezcla cruda que podría resultar desagradable para los visitantes, pero para el granjero, era parte natural de la rutina y una señal de la vida que allí existía. Era un espacio vivo, lleno de sonidos, los gruñidos y movimientos de los cerdos, el susurro de las hojas secas al viento, el ocasional canto de los pájaros, que componían una sinfonía rural que acompañaba cada gesto del hombre. La alimentación de los cerdos, aunque aparentemente sencilla, era el resultado de un profundo conocimiento práctico transmitido de generación en generación. El ganadero sabía que una dieta equilibrada podía marcar la diferencia entre un rebaño débil y enfermizo o una fuente fiable de alimento e ingresos. Por lo tanto, los animales se alimentaban con una cuidadosa combinación de restos de comida del hogar y la granja, restos de verduras, cereales, cáscaras y diversas sobras que evitaban el desperdicio y representaban un recurso valioso. La dieta también incluía cereales selectos, como la cebada y la avena, que proporcionaban energía y ayudaban a los cerdos a ganar peso. Además, el ganadero explotaba con cuidado y sabiduría los recursos naturales de la región. Los llamados mastágenos, frutos, bellotas, raíces y tubérculos caídos o recolectados de los bosques y campos cercanos, se cosechaban meticulosamente para complementar la dieta de los cerdos, especialmente durante los meses de menor disponibilidad agrícola. Estos mastágenos no solo enriquecían la dieta de los animales, sino que también contribuían a su sano desarrollo, proporcionándoles nutrientes esenciales y fibra que facilitaban la digestión. El manejo de la alimentación no era solo un acto mecánico, implicaba observar el comportamiento de los cerdos, controlar su apetito, verificar si alguno mostraba signos de enfermedad o debilidad y ajustar las porciones según su crecimiento y necesidades específicas. El ganadero sabía que una cerda gestante, por ejemplo, requería un cuidado especial en la alimentación para asegurar la supervivencia de sus lechones. De igual manera,
Los lechones recién nacidos necesitaban protección y una alimentación adecuada para que pudieran crecer fuertes y llegar al matadero a tiempo. Cada mañana también presentaba desafíos prácticos, como asegurar que los cerdos tuvieran acceso a agua limpia y fresca, un recurso preciado que debía reponerse con frecuencia para prevenir enfermedades. El ganadero solía construir y mantener pequeños depósitos o abrevaderos improvisados, observando de cerca el comportamiento de los animales para garantizar su bienestar. Esta rutina matutina, aunque agotadora y exigente, representó un momento de profunda conexión entre el hombre y la naturaleza, donde la paciencia, el cuidado y la atención fueron herramientas esenciales para la supervivencia. Fue un momento en el que el creador, incluso inmerso en su labor, pudo contemplar la tierra circundante, observar los cambios estacionales y comprender que su obra formaba parte de un ciclo mayor que unía pasado, presente y futuro. Así, alimentar a los cerdos al amanecer era mucho más que una simple tarea. Era un ritual de preservación de la vida, una expresión de la íntima relación entre el hombre y los animales que garantizaba la subsistencia y un testimonio silencioso de la resiliencia y el conocimiento de quienes, en medio de las dificultades e incertidumbres, construyeron su existencia con esfuerzo y sabiduría en la Inglaterra Tudor. Mantener a los cerdos limpios y sanos era uno de los retos más constantes y exigentes que enfrentaban los ganaderos de la Inglaterra Tudor. A diferencia de las condiciones más controladas e higiénicas que conocemos hoy, los corrales eran espacios abiertos y rústicos, expuestos a las inclemencias del tiempo, el barro y la suciedad acumulada. El manejo de los animales era una tarea ardua que requería esfuerzo físico constante, atención meticulosa y un profundo conocimiento de los aspectos prácticos. Los corrales, generalmente construidos con madera sin tratar y rodeados de tablones o troncos, tenían pisos de tierra que, con el tiempo y el constante movimiento de los cerdos, acumulaban heces, orina, restos de comida y barro, creando un ambiente propicio para la proliferación de parásitos, bacterias y otras enfermedades. Por lo tanto, mantener estos espacios limpios no era solo una cuestión de comodidad, sino una necesidad vital para preservar la salud de los cerdos y asegurar la productividad de la manada. La rutina de limpieza consistía en retirar la suciedad acumulada con palas, azadas y escobas improvisadas, así como renovar la cama de los animales con materiales naturales como paja seca, hojas o aserrín, que ayudaban a absorber la humedad y a mantener el área más seca y ventilada. Esta tarea requería una dedicación casi diaria, especialmente después de fuertes lluvias o durante los periodos más húmedos, cuando el riesgo de enfermedades aumentaba considerablemente. Para el granjero, esta era una actividad agotadora, que a menudo requería levantarse temprano por la mañana o al final del día, después de alimentar a los cerdos. La exposición a los fuertes olores y las condiciones insalubres era inevitable, pero comprendía que descuidar la limpieza podía acarrear pérdidas económicas e incluso el colapso de su granja. Por lo tanto, incluso con los escasos recursos y las herramientas rudimentarias disponibles, se esforzó por mantener el entorno lo más saludable posible. Además de la limpieza física de los corrales, el granjero siempre estaba atento a cualquier signo de enfermedad o lesión en los cerdos, que podría ser fatal si no se trataba con prontitud. Observaba atentamente el aspecto general de los animales, el brillo de sus ojos, la textura de su piel y su disposición para moverse, buscando síntomas como fiebre, letargo, tos, diarrea, heridas abiertas o cualquier comportamiento anormal. En la Inglaterra Tudor, el acceso a la medicina convencional era prácticamente inexistente para la mayoría de los trabajadores rurales, lo que obligaba a los agricultores a recurrir a remedios caseros y a un repertorio de recetas tradicionales transmitidas de generación en generación. Estas prácticas incluían el uso de plantas medicinales, hierbas, raíces e infusiones que, según la sabiduría popular, ayudaban a curar infecciones, aliviar el dolor y fortalecer a los cerdos contra enfermedades comunes. Algunas de las plantas utilizadas tenían propiedades antisépticas o antiinflamatorias, como el tomillo, el romero, la manzanilla y la malva,
que podían aplicarse como cataplasmas sobre las heridas o prepararse como infusiones para los animales. Otros tratamientos incluían baños con agua tibia y soluciones naturales para combatir parásitos externos, así como masajes en las zonas afectadas para mejorar la circulación y la recuperación. El ganadero también debía ser un observador perspicaz, en cierta medida, un médico improvisado, identificando las condiciones que requerían aislar a los cerdos enfermos para prevenir la propagación de enfermedades, así como la mejor manera de administrar medicamentos, a menudo mezclados con el alimento o administrados directamente a los animales. En casos más graves, la sabiduría popular indicaba la necesidad de sacrificar a los animales para preservar el rebaño restante, una decisión dolorosa pero necesaria. El cuidado de la salud de los cerdos era esencial para la supervivencia de aquel trabajador rural, ya que cada animal representaba una inversión significativa de tiempo y recursos, además de ser una fuente importante de alimento, ingresos e incluso estatus social. Un criador cuidadoso y exitoso se ganaba el respeto de la comunidad y proporcionaba un poco más de seguridad a su familia, mientras que la negligencia podía llevar a la pérdida total del rebaño y a la ruina económica. Este delicado equilibrio entre cuidado, conocimiento empírico y trabajo duro ejemplificaba la profunda y compleja relación entre el hombre y el animal en la vida rural Tudor, donde la cría de cerdos iba mucho más allá de la simple comida. Era un microcosmos de la lucha diaria por la supervivencia, marcada por desafíos, experiencias de aprendizaje y adaptación constante a las condiciones a menudo adversas de la época. La reproducción porcina también requería cuidados específicos. El criador buscaba mantener una línea de cría sana, seleccionando los mejores animales para la cría y supervisando la gestación de las cerdas, que duraba aproximadamente 3 meses y algunas semanas. La llegada de los lechones era un momento crucial, ya que garantizaba la continuidad del rebaño, en consecuencia, la seguridad alimentaria y económica de la familia. Durante el día, además de todas las responsabilidades asociadas con la alimentación, la limpieza y el cuidado de la salud de los cerdos, el granjero debía lidiar con una amenaza constante y real: los depredadores naturales que aún habitaban las zonas rurales de la Inglaterra Tudor. Zorros, lobos e incluso aves rapaces representaban un verdadero peligro para los cerdos, especialmente para los lechones y los cerdos jóvenes, que eran vulnerables e incapaces de valerse por sí mismos. Esta amenaza formaba parte de la vida diaria del trabajador agrícola, lo que imponía una capa adicional de vigilancia y cuidado que podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La presencia de estos depredadores se debía a que Inglaterra aún se caracterizaba por extensos bosques, zonas arboladas y campos abiertos, donde la fauna silvestre se mantenía presente a pesar de la creciente ocupación humana. Los zorros, conocidos por su astucia, eran depredadores especialmente peligrosos por la noche, acercándose a los corrales en busca de alimento fácil, mientras que los lobos, aunque menos frecuentes, seguían causando miedo y destrucción, atacando con ferocidad a grupos de cerdos. Las aves rapaces, como los halcones y las águilas, también podían representar una amenaza para los cerdos jóvenes, llevando celos, lo que mantenía a los criadores en constante alerta. Ante estos peligros, el ganadero dedicaba gran parte de su jornada a proteger a los cerdos, comenzando por la construcción y el riguroso mantenimiento de los corrales. Estas estructuras debían ser sólidas, con cercas altas y robustas, generalmente de madera robusta, a veces reforzadas con piedras o arbustos espinosos para dificultar el acceso de intrusos. La ubicación de los corrales también era estratégica. Solían ubicarse cerca de la casa del ganadero o en zonas fácilmente visibles, evitando terrenos bajos y húmedos, que favorecían los ataques nocturnos. La vigilancia era una tarea agotadora y a menudo solitaria. El granjero debía estar alerta durante todo el día, atento a cualquier movimiento sospechoso alrededor del corral, como huellas, ruidos o indicios de intento de intrusión. Cuando la actividad en la granja lo permitía, recorría los alrededores,
reforzando las cercas que pudieran estar dañadas o buscando aberturas que los depredadores pudieran aprovechar. La noche era especialmente preocupante, ya que la oscuridad favorecía los ataques de animales salvajes. Para aumentar la seguridad, los criadores solían recurrir a perros especialmente entrenados para proteger a sus rebaños. Estos perros, a menudo razas resistentes y resilientes, se encargaban de patrullar el área circundante, ladrar y, de ser necesario, enfrentarse a los depredadores para ahuyentarlos. La relación entre el criador y el perro era estrecha y vital para el éxito de la labor de protección, requiriendo entrenamiento, cuidados y una comunicación casi instintiva para que el animal desempeñara su función eficazmente. En algunas regiones, los ganaderos aún organizaban pequeños grupos de vigilancia entre sus vecinos, turnándose para proteger colectivamente sus propiedades y animales, lo que reflejaba un espíritu de cooperación esencial para afrontar los desafíos del entorno rural de la época. Esta solidaridad contribuyó a reducir las pérdidas y a fortalecer los lazos comunitarios, creando una red de apoyo ante la adversidad. En ocasiones, a pesar de todas las precauciones, se producían ataques que dejaban al ganadero frustrado y en una situación difícil. La pérdida de cerdos no solo suponía una pérdida económica, sino también un duro golpe al esfuerzo acumulado durante meses, especialmente para las familias que dependían exclusivamente de la cría de ganado para su sustento. Estas dolorosas experiencias obligaron a los trabajadores rurales a redoblar su vigilancia, mejorar sus defensas y aprender continuamente sobre los hábitos de los depredadores para anticipar sus acciones. La necesidad de proteger a los cerdos de los ataques también influyó en otras decisiones de gestión. Por ejemplo, el ganadero podía optar por alimentar a los animales en horarios específicos, asegurándose de que estuvieran en el corral antes del anochecer, o limitar temporalmente el acceso a las zonas exteriores durante periodos críticos, como la época de nacimiento de los lechones. Estas estrategias, si bien restringían en cierta medida la libertad de los cerdos, eran esenciales para asegurar su supervivencia, en consecuencia, el éxito de la granja. Esta lucha constante contra la naturaleza salvaje formaba parte de la vida cotidiana del criador de cerdos Tudor, lo que ponía de relieve la dura y exigente realidad del trabajo rural de la época. Proteger a los animales de los depredadores requería atención, valentía y perseverancia, lo que situaba al trabajador en un entorno donde el hombre y la naturaleza mantenían un delicado equilibrio, lleno de desafíos, aprendizaje y adaptación. Así, gestionar la seguridad de los cerdos era mucho más que una simple cuestión práctica. Era un elemento fundamental para la sostenibilidad económica y social de la familia rural, simbolizando la resiliencia y el ingenio de quienes vivían y trabajaban en un mundo todavía duro e impredecible, donde cada victoria contra el peligro representaba el mantenimiento de un modo de vida ancestral y la esperanza de días mejores. Más allá de las arduas tareas prácticas y el manejo diario de los animales, el criador de cerdos en la Inglaterra Tudor desempeñó un papel fundamental en la economía rural local, integrado en un sistema comercial que, si bien aún rudimentario para los estándares modernos, fue vital para la supervivencia y el crecimiento de las comunidades agrícolas. La cría de cerdos no solo era una actividad de subsistencia, que proporcionaba a la familia el alimento y la grasa necesarios, sino también una importante fuente de ingresos e intercambio económico, conectando los trabajadores rurales con redes comerciales locales, ferias y mercados periódicos que distribuían bienes y servicios por toda la región. La venta de animales, ya fuera cerdos vivos, carne fresca, tocino curado o manteca de cerdo, era una de las principales fuentes de ingresos de los agricultores. Los mercados rurales, generalmente ubicados en pueblos o ciudades cercanas, servían como centros estratégicos donde los productores podían negociar directamente con diversos compradores, desde carniceros, comerciantes y otros agricultores hasta consumidores finales que buscaban productos frescos y asequibles. Estos mercados, que se celebraban en días fijos de la semana o durante eventos estacionales más importantes, eran verdaderos centros de intercambio social y económico,
que reunían a personas de diferentes orígenes y clases sociales, todas en busca de negociar y ganarse la vida. Para operar con éxito en este entorno, los criadores de cerdos necesitaban un profundo conocimiento del mercado local. Esto implicaba comprender el valor de sus animales en diferentes etapas: lechones, cerdos en crecimiento, animales listos para el sacrificio, así como las fluctuaciones de precios causadas por factores estacionales, condiciones climáticas, la competencia en la oferta e incluso eventos sociales que influían en la demanda de carne. Por ejemplo, las temporadas festivas o los periodos de escasez de otros alimentos podían incrementar el precio de los productos porcinos, ofreciendo a los ganaderos oportunidades para obtener mayores ganancias. Además de las ventas directas, el comercio a menudo implicaba el intercambio o trueque, prácticas fundamentales en una economía que aún se basaba parcialmente en la reciprocidad y con escasas divisas en circulación. Los ganaderos podían intercambiar sus cerdos o productos porcinos por otros alimentos, herramientas, telas o incluso servicios, creando una compleja red de intercambios que mantenía la economía local en funcionamiento a pesar de las limitaciones monetarias. Estos intercambios requerían habilidad y tacto para garantizar que el valor recibido fuera justo y satisfactorio, y a menudo implicaban acuerdos verbales, testigos e incluso compromisos futuros que fortalecían los vínculos sociales de la comunidad. En muchos casos, los criadores participaban activamente en ferias más grandes, celebradas en ciudades importantes o centros comerciales regionales, donde podían presentar sus productos a un público más amplio. En estos espacios, la competencia era más feroz, y los criadores necesitaban diferenciar sus animales y productos por su calidad, apariencia y procedencia, forjando una reputación que les garantizara mejores negocios en el futuro. Presentar cerdos sanos, bien cuidados y bien alimentados era una estrategia para ganar confianza y, en consecuencia, obtener precios más ventajosos. Para alcanzar este estándar de calidad y asegurar el valor de mercado, el criador invirtió tiempo y recursos en el manejo de los animales, asegurando su alimentación, higiene y bienestar. El esfuerzo por prevenir enfermedades, mejorar la genética del rebaño y mantener a los animales en buen estado físico influyó directamente en las ganancias, ya que los compradores estaban dispuestos a pagar más por animales robustos con buena carne y piel sana. Además, el criador debía conocer las costumbres y preferencias locales. Por ejemplo, ciertos cortes de carne o tipos de productos cárnicos, como el tocino ahumado, eran más populares en ciertas regiones, y la destreza en la preparación y conservación de estos productos añadía valor comercial. El uso de técnicas tradicionales de salazón, ahumado y conservación era un factor diferenciador que podía prolongar la vida útil y facilitar las ventas en mercados distantes. Otro aspecto importante de la participación económica del criador era la relación con intermediarios y comerciantes que operaban entre las comunidades rurales y los centros urbanos. Estos agentes, a menudo conocidos como mercaderes, compraban productos directamente de la granja o en mercados locales para revenderlos en zonas más extensas, a veces incluso exportándolos a otras regiones de Inglaterra o al extranjero. Esta relación comercial era crucial para expandir el alcance del criador, pero también requería negociaciones cuidadosas para evitar pérdidas causadas por precios bajos o condiciones desfavorables impuestas por los comerciantes. En el contexto social, la actividad económica del criador de cerdos influía en su posición en la comunidad. El éxito en las ventas podía garantizar un mayor prestigio, fortalecer las alianzas locales e incluso abrir puertas a nuevas oportunidades, como asociaciones agrícolas, el intercambio de otros productos o el acceso a crédito informal entre vecinos. Esta dimensión social reforzaba el rol del criador no solo como productor, sino también como agente económico integrado en una red de relaciones que sustentaba el tejido rural Tudor. Además de las ventas, el criador también necesitaba gestionar los recursos obtenidos, administrando efectivo, productos y reservas para garantizar la continuidad de la producción y el bienestar familiar. Esta planificación implicaba decisiones importantes sobre la reinversión en la cría,
la compra de alimento suplementario, el mantenimiento de los corrales y la adquisición de herramientas o animales auxiliares, todo ello dentro de las limitaciones y condiciones financieras impuestas por la época. En resumen, la participación del criador de cerdos en la economía local de la Inglaterra Tudor fue multifacética, combinando habilidades de producción, negociación, conocimiento del mercado y estrategias sociales. Operaba en un entorno donde la subsistencia y la prosperidad estaban directamente vinculadas a la capacidad de gestionar su ganado y sus relaciones comerciales, afrontando los retos diarios con creatividad, resiliencia y una profunda conexión con el mundo rural que lo rodeaba. Esta dinámica económica, aunque a veces invisible a los ojos de la historia oficial, fue uno de los pilares que sustentaron a las comunidades rurales inglesas durante siglos, moldeando formas de vida y tradiciones que perdurarían durante generaciones. Socialmente, el criador de cerdos era un miembro vital de la comunidad rural, contribuyendo a la autosuficiencia y estabilidad de la aldea o granja donde vivía. Su trabajo era respetado, ya que la cría de cerdos se consideraba una actividad rentable y esencial para alimentar a la población, especialmente en épocas de hambruna o guerra. En definitiva, la vida de este trabajador rural, el criador de cerdos de la Inglaterra Tudor, aunque profundamente marcada por una serie de dificultades y desafíos casi constantes, también reveló una relación única e intrincada con el entorno natural y los ritmos de la tierra que lo sustentaban. Esta existencia, aunque dura, no era simplemente una lucha por la supervivencia diaria. Era un estilo de vida arraigado en siglos de conocimiento empírico, transmitido de generación en generación, que combinaba prácticas agrícolas tradicionales, una observación meticulosa y un respeto sereno por los ciclos naturales que regían el mundo rural. La rutina del granjero no se limitaba a tareas mecánicas y repetitivas, sino que implicaba una atención constante a los sutiles cambios en el paisaje, el comportamiento animal y las condiciones climáticas que, en conjunto, determinaban el éxito o el fracaso del rebaño. Aprendió a interpretar las señales de la naturaleza, como el cambio en el olor del aire antes de una tormenta, el comportamiento de los cerdos ante la inminente llegada del frío intenso o el ritmo de crecimiento de los cultivos forrajeros, para ajustar su manejo y garantizar que los animales estuvieran protegidos, bien alimentados y preparados para afrontar los rigores de las estaciones. Esta conexión con el ciclo natural era aún más evidente al observar las estaciones, que configuraban el calendario de actividades de la granja. En otoño, por ejemplo, el ganadero aumentaba la alimentación de los cerdos para que ganaran el peso adecuado para el invierno, un periodo en el que el alimento escaseaba y las condiciones eran más difíciles. Durante los meses más fríos, redoblaba sus cuidados para proteger a los animales del frío intenso, preparando los corrales para evitar la humedad y el viento. En primavera, el nacimiento de los lechones representaba esperanza y renovación, pero también una fase delicada que requería una vigilancia constante para prevenir pérdidas y asegurar el crecimiento saludable de los nuevos cerdos. Además, esta profunda conexión con la tierra y la naturaleza le brindó al creador un sentido de pertenencia y continuidad histórica. Sabía que sus prácticas formaban parte de una tradición ancestral, que se remontaba a tiempos inmemoriales y sustentaba no solo a su familia, sino a toda la comunidad que lo rodeaba. Este conocimiento, a menudo informal y oral, se valoraba como un patrimonio esencial que preservaba el equilibrio entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Sin embargo, la vida de Tudor, el criador de cerdos, estuvo marcada por graves desafíos que pusieron a prueba su resistencia física, emocional y financiera. Las condiciones climáticas adversas, tormentas, sequías prolongadas, inviernos rigurosos, podían diezmar partes de la manada, causando pérdidas devastadoras que comprometían el sustento familiar durante meses o incluso años. Las enfermedades, a menudo inexplicables y sin tratamientos eficaces, se propagaban rápidamente, lo que obligaba al criador a ser creativo al probar remedios caseros o adaptar las prácticas de manejo de los animales. Además de los riesgos naturales,
Los ganaderos también se enfrentaban a la incertidumbre y fluctuaciones del mercado rural, donde el precio de los cerdos y sus subproductos podía fluctuar en función de la demanda, acontecimientos políticos, conflictos locales o crisis económicas que sacudían el sistema agrícola. La inestabilidad económica a menudo colocaba a los trabajadores en una situación vulnerable, obligándolos a buscar alternativas para mantener sus ingresos, negociar rigurosamente y adaptar sus estrategias de producción a las condiciones cambiantes. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, el criador de cerdos Tudor encontró un sentido a su rutina diaria que iba más allá de la mera subsistencia. Su trabajo era un eslabón vital en la cadena que sustentaba la vida rural, proporcionando alimentos, materias primas y riqueza a las comunidades. Fue, en muchos sentidos, un guardián de los ciclos naturales, un intérprete de los cambios en el campo y un agente activo en el mantenimiento del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Además, su existencia se enmarcaba en un contexto social y cultural que valoraba la resiliencia, la solidaridad comunitaria y la transmisión de conocimientos. En las aldeas, estos trabajadores formaban parte de redes de apoyo mutuo, donde era común compartir recursos, ayudar en las cosechas e intercambiar información sobre el manejo de animales y la siembra, fortaleciendo así los lazos entre familias y vecinos. En definitiva, la vida del criador de cerdos en la Inglaterra Tudor simbolizaba la complejidad y la riqueza de la vida rural preindustrial, una combinación de trabajo duro, conocimiento práctico, adaptación constante, desafíos constantes y una relación profunda y respetuosa con el entorno natural. Era una existencia que, si bien marcada por las dificultades y la lucha, también llevaba consigo las huellas de la esperanza, la continuidad y la identidad cultural que moldearon la sociedad inglesa durante siglos. Planchar en el siglo XX era una tarea doméstica que, si bien hoy puede parecer sencilla y rutinaria, implicaba una serie de precauciones, técnicas y un cierto ritual que reflejaba los cambios sociales, tecnológicos y culturales de la época. Antes de la popularización de las planchas eléctricas, que no se popularizaron hasta las décadas de 1930 y 1940, la gente tenía que recurrir a métodos más laboriosos e ingeniosos para mantener la ropa suave y presentable. A principios del siglo XIX, la aparentemente sencilla tarea de planchar ropa era, de hecho, una actividad que requería no solo tiempo y esfuerzo, sino también una considerable destreza y paciencia por parte de quienes la realizaban, generalmente mujeres encargadas de las tareas domésticas. A diferencia de las planchas eléctricas modernas, que ofrecen control de temperatura y facilidad de uso, las planchas utilizadas en aquella época eran pesadas piezas de hierro fundido, sin ningún tipo de ajuste ni aislamiento térmico, lo que convertía el proceso en un verdadero reto. Estas planchas se calentaban directamente sobre una chimenea o sobre brasas incandescentes guardadas en recipientes especiales, como pequeñas estufas de hierro. La técnica correcta de planchado era esencial para evitar dañar la ropa, ya que si la plancha estaba demasiado caliente, la tela podía quemarse, mancharse o incluso derretirse, especialmente en materiales delicados como el lino fino, la seda o las telas teñidas con colores sensibles al calor. Por el contrario, si la plancha no estaba lo suficientemente caliente, las arrugas y pliegues no se eliminaban correctamente, requiriendo múltiples pasadas que desgastaban la tela y prolongaban el proceso. Además, manipular una plancha caliente era peligroso. El peso del objeto, combinado con la alta temperatura, creaba un riesgo real y constante de quemaduras. Los planchadores debían tener una excelente coordinación para sostener la plancha a la temperatura correcta y aplicar la presión correcta, evitando así accidentes con las manos o la ropa. El intenso calor que irradiaba la plancha hacía que el entorno de trabajo fuera incómodamente caluroso, especialmente en cocinas pequeñas o lavanderías con ventilación limitada.
Para aliviar la dureza de esta tarea, era común colocar paños húmedos entre la plancha y las prendas más delicadas, actuando como barrera protectora contra el contacto directo entre el metal y la tela. Este método también ayudaba a suavizar las arrugas difíciles gracias al vapor producido por el paño húmedo y caliente. Sin embargo, este método requería aún más cuidado, ya que el paño podía quemarse rápidamente si la plancha estaba demasiado caliente, y la falta de control del calor hacía el proceso aún más impredecible. Preparar el espacio de planchado también era una parte importante de la rutina. Encender el fuego para calentar las planchas, mantener las brasas a la temperatura ideal, disponer la ropa en superficies adecuadas, a menudo tablas rústicas cubiertas con tela, y tener agua cerca para humedecer los paños. Todo ello requería una planificación cuidadosa y un trabajo duro, que consumía varias horas al día. Para las mujeres de las clases más pudientes, la tarea de planchar, aunque agotadora, podía ser más fácil con la ayuda de sirvientas y criadas capacitadas, que dominaban las técnicas y ayudaban a mantener la ropa de la familia impecable. Entre las clases bajas, esta responsabilidad solía recaer en la señora de la casa o sus hijas, quienes debían compaginar esta actividad con otras obligaciones domésticas y, a menudo, con el trabajo fuera de casa. Por lo tanto, el simple acto de planchar la ropa a principios del siglo XIX era un ritual diario que combinaba técnica, fuerza física, atención meticulosa y, sobre todo, paciencia. Era una labor esencial para mantener la apariencia y la higiene personal, además de reflejar el estatus social y la autoimagen, elementos que, incluso en épocas más sencillas, tenían gran importancia en las relaciones sociales y la vida familiar. Para facilitar el alisado de la ropa y optimizar el proceso de planchado, las amas de casa y el personal doméstico empleaban diversas técnicas desarrolladas con el tiempo, que implicaban tanto la preparación previa de la tela como el cuidado durante el planchado en caliente. Una de las prácticas más comunes era humedecer ligeramente las telas, un método que consistía en aplicar agua o vapor para suavizar las fibras y facilitar la eliminación de las arrugas más profundas y persistentes. Esta humedad podía aplicarse de diversas maneras, según los recursos disponibles y el tipo de prenda. En muchos hogares, se usaba un pulverizador improvisado o simplemente se pasaba suavemente un paño húmedo por la superficie de la tela antes de plancharla. En otras situaciones, especialmente en habitaciones con chimeneas o estufas de leña, se utilizaba el vapor generado por el calor para preparar las prendas para el alisado, colocándolas estratégicamente para recibir este vapor natural que ayudaba a relajar las fibras. Además, una técnica muy eficaz y ampliamente utilizada era cubrir la ropa con toallas húmedas durante el planchado. Esta capa adicional actuaba como barrera protectora, impidiendo que la plancha caliente entrara en contacto directo con la tela, lo que podría causar quemaduras, brillos o incluso daños permanentes, especialmente en telas delicadas como el algodón fino, la seda o el lino. Esta protección también ayudaba a distribuir el calor de forma más uniforme, evitando el sobrecalentamiento localizado que podría dañar la prenda. El movimiento de la plancha, a su vez, era metódico, continuo y cuidadoso, siguiendo un ritmo constante para asegurar que cada centímetro de la tela quedara perfectamente planchado. Los planchadores experimentados conocían la importancia de deslizar la plancha con firmeza, pero sin ejercer demasiada presión, para evitar estirar o deformar la tela. La dirección de movimiento también podía variar según la textura de la prenda, evitando siempre el riesgo de crear nuevas arrugas al planchar las antiguas. Este proceso solía seguir un orden lógico. Se empezaba con las zonas más grandes y menos detalladas de la prenda, y luego se pasaba a las partes más pequeñas, como cuellos, puños, pliegues y costuras, que requerían un cuidado especial, a menudo, una plancha más pequeña o adaptada para alcanzar rincones y detalles difíciles. En aquella época, el trabajo era casi artesanal, exigiendo destreza, paciencia y atención al más mínimo detalle para preservar la integridad de la prenda. La combinación de estas técnicas, humedecer las fibras,
protegerlas con paños húmedos y usar movimientos precisos. Transformó el planchado en una tarea que iba mucho más allá del simple alisado. Implicaba conocimientos prácticos adquiridos con la experiencia, una delicadeza en el manejo de diferentes tipos de telas y una preocupación constante por la durabilidad de las prendas, lo que a menudo representaba una inversión considerable para las familias. Además, este ritual diario también tenía un aspecto estético y social. La ropa bien planchada era sinónimo de cuidado, higiene y respeto por uno mismo y por los demás. En una época en la que la apariencia reflejaba directamente el estatus social, vestir ropa elegante y cuidada podía abrir puertas y facilitar las relaciones, tanto personales como profesionales. Así, planchar la ropa a principios del siglo XIX, lejos de ser una simple tarea mecánica, representaba una delicada mezcla de técnica, atención y sensibilidad, donde cada gesto y cuidado contribuía al resultado final: prendas pulcras, presentables y listas para afrontar la jornada. Reflejo de una preocupación que iba mucho más allá de la superficie del tejido, revelando aspectos profundos de la vida cotidiana, las costumbres y los valores sociales de la época. Con el paso de las décadas, especialmente a principios del siglo XX, la llegada de la plancha eléctrica supuso una auténtica revolución en las rutinas de lavado en casa. Hasta entonces, planchar prendas era una tarea que requería no solo tiempo y un esfuerzo físico considerable, sino también conocimientos prácticos para afrontar los riesgos y las limitaciones de las planchas de hierro fundido calentadas manualmente. La introducción de la plancha eléctrica, inicialmente un dispositivo innovador y futurista, transformó profundamente esta actividad, haciéndola mucho más accesible, eficiente y segura para las amas de casa y las trabajadoras del hogar de todo el mundo. Las primeras planchas eléctricas aparecieron comercialmente alrededor de las décadas de 1920 y 1930, y rápidamente experimentaron mejoras que las hicieron más fiables y fáciles de usar. A diferencia de las planchas tradicionales, que requerían recargas constantes de carbón o calentamiento al fuego, la plancha eléctrica podía enchufarse a una toma de corriente estándar, lo que permitía un control de temperatura más preciso. Esta capacidad de ajustar el calor permitió usar el dispositivo en una variedad mucho mayor de tejidos, desde los más resistentes, como el algodón grueso, hasta los más delicados, como la seda y las telas sintéticas, que comenzaban a aparecer en el mercado. Esta innovación tecnológica redujo significativamente el tiempo dedicado a planchar la ropa y la fatiga asociada a esta tarea. Donde antes era necesario lidiar con planchas pesadas, calor desigual y el riesgo constante de quemar o manchar las telas, la plancha eléctrica ofrecía una superficie calentada y estable que se deslizaba fácilmente sobre la ropa, proporcionando un alisado más uniforme y seguro. Su ligereza y diseño ergonómico también facilitaban su manejo, haciendo la tarea menos agotadora y más accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas. Además, el avance de la plancha eléctrica trajo consigo la posibilidad de ampliar el cuidado de la ropa en general. Con un dispositivo que permitía variaciones de temperatura, fue posible conservar y restaurar prendas que antes eran difíciles o arriesgadas de planchar, preservando su integridad por más tiempo. Esta capacidad fue crucial en una época en que la moda se diversificaba rápidamente y los tejidos se volvían más variados, requiriendo un cuidado más específico para cada tipo. Otro aspecto importante de esta transformación fue el impacto social y cultural que la plancha eléctrica tuvo en las rutinas domésticas. Se convirtió en un símbolo de modernidad y progreso tecnológico, presente en hogares que buscaban mantenerse al día con las innovaciones que facilitaban la vida cotidiana. El uso de la plancha eléctrica se asoció con una vida más práctica y cómoda, y su popularización contribuyó a la redefinición de las tareas domésticas, ayudando a reducir el tiempo dedicado al trabajo manual que antes consumía gran parte de la vida diaria de las familias. Esta innovación también allanó el camino para el crecimiento y la diversificación de la industria de los electrodomésticos, impulsando la creación de aparatos cada vez más sofisticados y especializados, como planchas de vapor,
planchas con suelas antiadherentes y otros accesorios que continuaron mejorando el cuidado de la ropa a lo largo del siglo XX y posteriormente. La plancha eléctrica se convirtió así en una herramienta indispensable no solo para alisar la ropa, sino también para mantener la apariencia y la higiene personal, aspectos cada vez más valorados en las sociedades urbanas modernas. Finalmente, la introducción de la plancha eléctrica transformó el planchado, que pasó de ser una tarea ardua, restringida a unos pocos con conocimientos especializados, a una actividad cotidiana más rápida y menos estresante, que podía ser realizada de forma segura y eficiente por cualquiera dispuesto a dedicar unos minutos al cuidado de su ropa. Este avance tecnológico ejemplifica cómo las pequeñas innovaciones pueden tener un profundo impacto en la vida cotidiana de las personas, cambiando hábitos, liberando tiempo para otras actividades y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de muchas maneras. A pesar de ello, planchar aún requería tiempo y atención. La ropa del siglo XX se confeccionaba con una variedad de telas, desde algodón y lino hasta las primeras sintéticas, cada una con un cuidado diferente para evitar daños. Camisas, vestidos, pantalones y ropa de cama debían alinearse y alisarse cuidadosamente para garantizar una apariencia impecable, especialmente en una época en la que la apariencia personal se consideraba un reflejo de disciplina y estatus social. Más allá del aspecto práctico, planchar era también un momento casi meditativo, una pausa en la ajetreada rutina diaria, donde muchas mujeres aprovechaban para reflexionar o incluso charlar con familiares y personal de limpieza. Era una tarea que requería concentración y técnica, y para muchas familias, formaba parte de un ritual doméstico que fortalecía los lazos familiares y el cuidado del hogar. Así, el arte de planchar a lo largo del siglo XX no es solo una simple tarea doméstica, sino un fiel reflejo de las profundas transformaciones tecnológicas, sociales y culturales que marcaron indeleblemente este periodo histórico. Este acto aparentemente cotidiano encierra una narrativa rica y multifacética, que revela mucho sobre cómo las innovaciones tecnológicas han logrado alterar rutinas, modificar hábitos e incluso influir en los roles de las personas en el entorno familiar y social, reflejando los logros y desafíos que enfrenta toda una sociedad en constante evolución. A principios del siglo XX, planchar seguía siendo una actividad ardua, que requería un esfuerzo físico considerable y mucha paciencia, debido principalmente al uso de planchas tradicionales de hierro fundido, que debían calentarse manualmente sobre brasas o al fuego, sin un control preciso de la temperatura. Esta limitación técnica hacía que el proceso fuera lento y arriesgado, ya que el riesgo de dañar la ropa era alto. En este contexto, la ejecución cuidadosa de la tarea requería conocimientos prácticos, experiencia y atención constante, cualidades que no todos adquirían fácilmente. Sin embargo, con la llegada de la plancha eléctrica, esta dinámica comenzó a cambiar radicalmente. El desarrollo de este dispositivo trajo consigo una serie de avances que revolucionaron la forma de cuidar la ropa. El control de temperatura permitió adaptar el calor de la plancha a diferentes tipos de tejidos, lo que amplió considerablemente la variedad de prendas que se podían cuidar de forma segura y eficaz. Este avance tecnológico redujo la fatiga física asociada a la tarea y el riesgo de dañar la ropa, haciendo que el planchado fuera más accesible y menos intimidante para un público más amplio. Más allá del aspecto técnico, la plancha eléctrica y otras innovaciones asociadas a ella reflejaron e influyeron en profundos cambios sociales. Durante gran parte del siglo XX, la responsabilidad del cuidado de la ropa recaía principalmente en las mujeres, especialmente en las amas de casa y las trabajadoras domésticas. La llegada de dispositivos que facilitaban esta tarea contribuyó a aliviar parte de la carga de esta obligación, contribuyendo a la transformación de los roles de género tradicionales y abriendo espacio para que las mujeres dedicaran más tiempo a otras actividades, ya fueran profesionales, educativas o personales. A su vez,
Este proceso contribuyó a la modificación gradual de la estructura familiar y las relaciones sociales, convirtiendo el hogar en un entorno donde la tecnología y la comodidad comenzaron a cobrar protagonismo. Culturalmente, el planchado también adquirió nuevos significados a lo largo del siglo XX. El valor de la presentación personal, la búsqueda de una imagen cuidada y la importancia de la higiene y la apariencia en las relaciones sociales se vieron reforzados por la capacidad de mantener la ropa bien planchada y cuidada. La plancha eléctrica, por lo tanto, se convirtió no solo en una herramienta funcional, sino también en un símbolo de modernidad, orden y progreso, presente en los hogares que buscaban adaptarse a los cambios del mundo contemporáneo. Este electrodoméstico llegó a representar la capacidad de las personas para controlar y mejorar su entorno, reflejando la mentalidad optimista y transformadora que marcó gran parte del siglo. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos en electrodomésticos impulsaron el desarrollo de productos cada vez más sofisticados, como las planchas de vapor, que simplificaron aún más el cuidado de la ropa, permitiendo resultados más rápidos y profesionales. Esta evolución continuó democratizando el acceso a estas herramientas, beneficiando tanto a los grandes centros urbanos como a las regiones menos desarrolladas, y promoviendo una creciente estandarización de los hábitos de consumo y estilos de vida. Esta estandarización también influyó en la industria de la moda, que comenzó a crear piezas y tejidos teniendo en cuenta las nuevas tecnologías disponibles para el cuidado y la conservación de la ropa. En definitiva, la historia del arte del planchado en el siglo XX es una narrativa que va más allá del mero acto de alisar telas. Es una historia de cómo la innovación tecnológica puede transformar aspectos esenciales de la vida cotidiana, cómo los cambios en dispositivos y herramientas impactan directamente en la dinámica social, cultural y económica, y cómo una actividad aparentemente sencilla puede reflejar el progreso y las transformaciones de una sociedad en constante cambio. La trayectoria de la plancha eléctrica y sus técnicas asociadas revela la interrelación entre tecnología, cultura y vida práctica, demostrando que incluso las tareas más rutinarias tienen el potencial de contar grandes historias sobre los seres humanos, sus logros y su adaptación a los tiempos y a un mundo en constante evolución.